Buenos días a todos. Con los tiempos que corren, yo creo que más que nunca tenemos que justificar nuestro valor, que a nadie le quepa duda. Personalmente, soy un convencido del papel que juegan las diputaciones dentro de la estructura de lo público. Creo que son un eslabón crítico, lo digo desde el conocimiento de conoceros a casi todos. Es el eslabón que une realidades absolutamente distintas dentro de la estructura de lo público entre la problemática que vive una administración central, autonómica, y nuestros queridos municipios. Como no estén las diputaciones, no sé qué va a ser de ellos. Yo también estoy convencido que cualquier solución que sea distinta a la que hoy hay será mucho peor. Sin duda, porque eso también lo creo que las diputaciones tienen muchas cosas por hacer, muchas cosas por desarrollar, muchas cosas por corregir y muchas cosas por impulsar, porque, como digo, tienen que justificar más que nunca la creación de valor. Lo que hacen, como decía José Félix, debemos explicar lo que hacemos, porque si no, nos puede pasar cualquier cosa. Yo personalmente, a lo largo de mi intervención, me gustaría provocar dos cuestiones, dos actitudes. Una, la reflexión, y otra, la acción. Pido disculpas porque seguro que en mis planteamientos me voy a extremar y seguro que alguno puede llegar incluso a sentirse mal. Nada más lejos, yo no soy quien. La realidad es mucho más compleja y mucho más rica, pero solo me mueve la pedagogía de que os podáis, de alguna forma, mover, reflexionar y luego marcharos de aquí para poner cosas en marcha. Sin más, vamos al lío, que es lo que nos toca. El reto de crear valor, renovar o morir. España es muy diferente. Yo creo que ya se ha comentado. José Félix ahora mismo nos acaba de dar un apunte. El otro día veíamos otras diputaciones. Luis nos decía también, Luis Martínez de Castellón, el 96% del territorio español está en manos de diputaciones, etcétera, etcétera. Es cierto. Vamos a hacer un pequeño repaso. Alicante, 1.900.000 habitantes, 141 municipios. Su ámbito competencial, menos de 20.000, 430.000, 115 municipios. Burgos, 371.000 habitantes en toda la provincia, 371 municipios. 121.000 habitantes su ámbito competencial. Como decía José Félix, solo 3 municipios son más de 20.000. Pero a esto hay que añadirle la gracieja que decía, sí, 650 entidades locales menores, 1.200 núcleos de población distinto. Seguimos. Cádiz, 1.200.000, 55 municipios. Ámbito competencial de Cádiz, pues solo 192.000 para 29 municipios. La verdad es que la tarea de Burgos y la tarea de Cádiz, pues cuando menos se presume bastante más compleja, ¿verdad? Málaga, 1.600.000, 100 municipios. Ámbito competencial, 244.000, 85 municipios. Pontevedra, 955.000, 62 municipios. Ámbito competencial, 391.000, 53 municipios. Salamanca, 345.000 habitantes, 692 municipios. Ámbito competencial, 196.361. Sevilla, casi 2 millones de población para 100 municipios. Fijaros qué diferencias, ¿no? Ámbito competencial, 596.000 con 88 municipios. Toledo, 700.000 habitantes, 204 municipios. Ámbito competencial de Toledo, casi medio millón. Casi medio millón. Zaragoza, casi 1 millón de población, 293 municipios, ámbito competencial 275, 291. Podríamos seguir, porque somos muy diferentes.
Daos cuenta qué grandes diferencias. Entre un Sevilla que tiene 2 millones de población y 105 municipios, y un Burgos que tiene 370.000 habitantes y 1.000 núcleos de población recogidos en 371 municipios. La verdad es que el papel de las diputaciones con esta idiosincrasia es absolutamente diferente. O un Cádiz que tiene que prestar la misma competencia en habitantes que Salamanca. O sea, es decir, Cádiz tiene que prestar competencia a 192.000 habitantes, que además lo tienen fácil porque están en 29 municipios. Contra Salamanca, que son los mismos habitantes, 196.000, pero repartidos en 361 municipios, y yo creo que 20 o 30 entidades locales de propina que también tienen. Y a mí me gustaría ahondar más un poco en las grandes diferencias, porque esto además, yo en esta transparencia estoy convencido que muchos de vosotros os vais a sorprender. Convencido no, seguro, porque las diputaciones lo que no han hecho nunca es compararse. A cualquier ciudadano que le pregunten y le digan, oiga, si Cádiz tiene que prestar competencias a 190.000 habitantes y Salamanca tiene que hacer también competencias a 190.000, hombre, uno 300 pueblos, otro 22, pues bueno, lo lógico es que cuando menos cuenten con los mismos recursos, ¿no? Será lo lógico, ¿no? Vamos a verlo. Daos cuenta que el ámbito competencial en habitantes, aquí, viene a estar entre 200 y medio millón. Ese suele ser el ámbito competencial que tiene una diputación, entre 200 y medio millón. Vamos a ceñirnos solo al concepto de ingreso corriente, que suele ser el ingreso más estable, más recurrente y más comparable en ese sentido. ¿Qué ingresos corrientes reciben estas diputaciones? Ahí los tenéis. Mirad, Cádiz, misma población a prestar servicios, mucho más fácil, 29 municipios, 361 Salamanca, pues oye, pues tiene 100 millones más. No está mal, ¿no? Zaragoza, Málaga. Málaga, 85 municipios, muchos menos, 244.000 habitantes. Zaragoza, 30.000 habitantes más y municipios casi multiplicados por 4. Pero a Zaragoza le faltan 100 millones. Juan, con 100 millones harías algo más, ¿no? Presidente, es que 100 millones son muchos millones de euros. Sevilla y Toledo. Sevilla, 2 millones. De población, 596.000, 88 municipios. Toledo, medio millón, poquito menos de población, 200, una diferencia de más de 165 millones de euros. Claro, ¿y esto por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se financian las diputaciones? Las diputaciones no se financian por las competencias que tienen que prestar y a quien tienen que prestarlas. Se financian de los impuestos generales del Estado, se financian directamente del IRPF, del IVA, de impuestos directos e indirectos, del Fondo Complementario de Compensación, que tiene mucho que ver con la población total de la provincia que con la población a la que presta. Por tanto, hay que ver cuál es el porcentaje que nosotros, a mí me gusta llamar porcentaje solidario, que hay en la provincia. Y digo porcentaje solidario porque es el porcentaje de ciudadanos que tiene la provincia, que paga impuestos para que su diputación tenga recursos y de la que no suele recibir ningún tipo de prestación de servicio. Claro, es decir, nos vamos al porcentaje solidario y nos encontramos con que Málaga, el 85% de la población, es solidaria con su diputación. Y podríamos ver cuál es el porcentaje solidario que tiene cada una. Es decir, claro, Toledo, fijaros qué diferencias. Solo el 31% de la población de Toledo
vive en municipios de más de 20.000 habitantes. Claro, esto nos lleva a que, por habitante, Cádiz dispone de 1.000 euros para prestar sus competencias, Toledo de 300 euros escasos. Y si hablamos de municipios, pues Burgos, y hago la división por ayuntamientos, no por núcleos de población, dispone de 263 euros por municipios, contra Cádiz, que dispone de casi 7 millones de euros. Ahí es nada. Esto es ser transparente, ¿eh? También. Esto me gustaría que lo vieran todos los ciudadanos. ¿Qué pensarían? ¿Qué dirían? ¿Eh? Porque claro, decir, muchas veces nos excusamos en decir, no, es que somos muy distintos, hay mucha gente, la dispersión, no, y también tenemos recursos distintos. Y además, a todo eso hay que añadir que cada equipo de gobierno marca su impronta dentro del ámbito competencial. Y esa suma de cuestiones nos hacen reflexionar sobre las cosas que hemos hecho. Yo estoy convencido que diputaciones con 100 millones más, Juan, harías muchas más cosas, ¿no? O diputaciones que cuentan con 150 millones de más, pues me gustaría ver qué hacen si les quitaran de su presupuesto 150 millones. Claro, cuando analizas esas diputaciones, ese exceso de recursos se ve directamente reflejado y proporcionalmente reflejado en su querido organigrama, que hace cositas que dices, madre mía, madre mía. Vamos a repasarlas. Vamos a hacer un listado como muy genérico. Es curioso, cada diputación, y luego veremos qué modelos han impulsado, ha optado por distintos servicios. No sé por qué, será una cuestión de recursos, será una cuestión de equipos de gobierno, igual es una cuestión de qué es lo que se necesita en la zona. Yo la verdad es que lo pongo en duda y que creo que obedece muchas veces más a otras cuestiones. Eduardo decía una cosa, la pela es la pela. Los recursos son lo que hacen probablemente que las cosas se hagan de una manera o de otra. Las personas, desde luego, marcan una impronta muy distinta, ¿no? Y hay cosas que no podemos cambiar, como la geografía española. Que Castellón sea menos montañoso, ¿verdad, Luis? Eso no lo podemos cambiar, seguro que no. Mirar, servicios de extinción de incendios. Es muy habitual verlo en diputaciones. En algunas, de forma directa, en otras, en formato consorcio. Es muy habitual, mirar, el ciudadano que decís, que opina, que conoce, sale una noticia en el periódico, diputación de 800 empleados en nómina. Claro, dice, 800 tíos allí, ¿pero qué hacen esa cuadrilla? Hombre, si supieran que la mitad son bomberos y que se dedican a apagar los fuegos que hay a lo largo de... Pues a lo mejor pensaban otra cosa, u otras cosas, ¿no? Más cosas que han hecho. Venga. Organismos de recaudación, sin duda. Organismos de recaudación fundamentales en territorios como Burgos. También es cierto que aquí hago una reflexión. No conozco ningún organismo de recaudación que recaude mal, que diga que recauda mal. Y sí que conozco que muchos recaudan bastante mal. Es decir, en todas nuestras competencias, y voy a ser insistente en esto, tenemos que estar haciendo siempre una reflexión autocrítica, ¿no? Empresas o consorcios para la gestión del ciclo del agua. Esto es súper selectivo. Esto del agua, en ciertas partes de España, importa poco. En otras, es crítico. No sé por qué, pero es así. Empresas o consorcios para la gestión de residuos. Empresas de informática. Claro, seguro que diputaciones menores, cuando ven otras diputaciones mayores que tienen grandes empresas de informática, claro, igual con 100 millones más pueden tener una, pero si no, es que su proceso de reflexión es totalmente distinto. Agencias de la energía. Agencias de la energía muchas veces coparticipadas con Endesa, ¿eh? No vayáis a pensar, ¿eh? O sea, que son de energía, energía. Empresas de promoción de viviendas y suelo, sociedades urbanísticas, hospitales.
empresas para vías, obras, caminos rurales y restauración, patronatos de turismo, residencias de la tercera edad de estudiantes, hogares de beneficencia, puntos suspensivos, institutos de empleo, centros de día, de rehabilitación, centros de asesoramiento empresarial I+D, centros de investigación forestal y agrícola, auditorios, museos, plazas de toros, palacios varios, escuelas de canteros, de capataces, de cerámica, de tauromaquia, imprentas, viveros de plantas y ya me corto porque habría cosas hasta divertidas. Bueno, es así, es cierto. Hemos hecho cosas muy diferentes. ¿Cómo distribuimos el gasto? Y esto es importante. Y fijaros que aquí va a haber binomios que se cumplen de una forma matemática, a pesar de que tenemos realidades muy distintas, contamos con recursos muy diferentes, que las personas a lo largo del tiempo y la historia de la Diputación hemos hecho cosas muy distintas. La verdad es que gastamos de una forma como muy homogénea. La media nacional, el 29% capítulo 1, el 15% 2, el 4%, el capítulo 4, 21%, transferencias corrientes. Para ayuntamientos, de esas transferencias corrientes, el 9% se van a ayuntamientos. De las transferencias de capital, el 9% se van a ayuntamientos. Por lo tanto, podemos concluir que del dinero que reciben las diputaciones, el 18%, la mitad en capital, la mitad en corriente, lo transfieren íntegramente a los municipios de forma directa, sin crear ningún tipo de valor, porque esto de ser distribuidor de fondos es lo que tiene. Para eso no hace falta tener una infraestructura de gastos de personal tan elevada. ¿De acuerdo? Pero sí que hay grandes diferencias dependiendo del tamaño de la Diputación. Mirad, cuando una Diputación tiene una población superior a 1 millón de habitantes, transfiere en corriente mucho más dinero que con las pequeñas diputaciones. 14%, 24%. ¿Por qué? Las grandes diputaciones, las que poseen mayor cantidad de recursos principalmente, las que más población solidaria tienen, han creado una infraestructura de entes dependientes mucho mayor, que además les permite hacer cosas, ellos dicen que con mayor flexibilidad. Yo muchas veces lo pongo en duda. Y por tanto, ¿qué pasa? Reducen el capítulo 2 y fijaros en las pequeñas, internalizan mucho más. La reflexión sería, las grandes diputaciones externalizan mucho más en entes dependientes, las pequeñas diputaciones internalizan mucho más y se apoyan más en el sector privado. Eso contrasta igualmente en todo lo que son inversiones reales. Mirad, aquí sí que me gustaría jugar un poco, si me lo permitís, utilizando la plataforma de Hacienda Local. Es una plataforma que, como expliqué en su día, está diseñada para los grandes equipos económicos, tanto de diputaciones, de capitales, principalmente de municipios que ya tienen un interventor, ¿no? Si no, esta plataforma yo creo que a los pobres secretarios interventores, José Félix, pues les asustaría, ¿no? En esta plataforma hay un módulo que solemos utilizar donde mezclan todos los datos de un colectivo de entes locales. En este caso, mezclamos diputaciones y nos comparamos, porque sí, podemos hablar mucho y decir, pues yo hago esto, pues yo hago aquello, pues yo no sé cuánto, pero estos valores hay que verlos al final cuantificados para entender realmente qué es lo que hacemos y por qué hacemos eso. Venga, vamos a entrar en el gasto. Vamos a irnos al capítulo 2. Vamos a irnos, por ejemplo, al 22, que es el más habitual. Energía eléctrica. ¿Quién es la diputación que más energía eléctrica? Me tengo que loguear. Bueno. ¿Cuál pensáis que es la diputación que más energía eléctrica paga? Venga, algún espontáneo. Alguien que se arriesgue.
¿Eh? León. Hombre. León. Por el frío que hace, ¿no, Borja? Venga, gastos, capítulo 2. Aquí podríamos llegar a compararnos con cualquier ítem contable, ¿eh? Esto es importantísimo para que los equipos de gobierno tomen decisiones. Muchas veces tú vas al equipo de gobierno y le dices, ¿tú qué tal estás? Y dice, yo bien. Dice, ¿y por qué dices eso? Dice, si no sabes cómo está el resto. Dice, hombre, es verdad, depende con qué me compare, ¿no? Yo soy un viejo comparado con mi hijo, pero soy muy joven si me comparo con según qué otras personas, ¿no? Pues aquí, en esto del gasto, pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? Es decir, energía eléctrica. Pues claro, dices, Diputación de Barcelona es la que, lógicamente, que es la gran diputación de España, es la que más consume, ¿no? Pero empezar a mirar, Jaén, anda, Jaén, paga 1 millón de euros, León paga otro 1 millón, y tendríamos que bajar a grandes diputaciones, como es el caso de Valencia, que pagan mucho menos de energía. Bueno, ¿y esto? ¿Y esto por qué, no? Esto habría que verlo, ¿no? Consumibles y carburantes. No aparece ni Barcelona, oye. Aparece León. Orense, Barcelona aparece la tercera, Segovia, Pontevedra, Guadalajara. Venga, vámonos a más. A gastos diversos, por ejemplo. Publicidad y propaganda. ¿Quién sale aquí en publicidad y propaganda? Una apuesta. Adrián, Alicante. Además lo hacen bien, Pero fijaros, Lérida es la segunda que más se gasta. Y cuidado, que no se gasta que se gasta 2 millones de euros. Estudios y trabajos técnicos. Huelva. 10 millones de euros, no está mal. ¿Alguna curiosidad? ¿Queréis que miremos alguno? ¿Alguno más? Aquí me suelen preguntar siempre por uno, es muy habitual. ¿Vamos a las dietas o qué? ¿Sí? ¿Le doy? Juan, presidente. Claro, y de repente ves dietas y dices, anda, Zaragoza, coño, tiene dietas la segunda de España. Y claro, automáticamente esto lo lanzas a un periódico y dices, las dietas, los del equipo de gobierno, tal. Vamos a profundizar porque cuidado que el dato, como bien decía, muchas veces es tonto. Las dietas se dividen en 3 grupos, los del órgano de gobierno, los del personal directivo y los del resto de personal. Personal de órganos de gobierno. Ávila, no está mal Ávila, se financia de una forma diferente, ¿no? Ciudad Real, y Zaragoza, la última. ¿No les pagas o qué, Juan? No les pagas. Claro, dices, ¿y por qué sale Zaragoza ahí? Personal no directivo. Bueno, mira, podríamos seguir aquí y jugar, y entenderíamos y comprenderíamos muchas cosas de las que nos pasan. Hemos hecho un análisis teórico sobre por qué somos diferentes, tenemos recursos muy distintos, somos equipos de gobierno distintos y hacemos cosas muy diferentes. Además, con eficiencias muy diferentes. Volvemos a la presentación. La verdad es que yo aquí me divierto mucho, me lo paso muy bien, aprendo mucho de cómo son las diputaciones. Y son herramientas muy útiles a los equipos de gobierno, ¿no? Es decir, estos cuadros, por ejemplo, se descargan en Excel, se pueden trabajar de una forma súper sencilla. ¿Cómo están económicamente las diputaciones? José Félix lo anticipaba, las diputaciones están bien. Desde Spúblico hacemos un rating a todas las entidades locales. En riesgo,
En riesgo, os anticipo, en riesgo hay 540 ayuntamientos en nuestro rating. A Gabriel le salen 280 que tendrían que ir a acudir al Fondo de Ordenación, a nosotros igual alguno más tendría que acudir por ahí. Pero en diputaciones, ¿cómo están? Riesgo, 0. Debilidad, 2. Equilibrio, 4. 32 en fortaleza. Endeudamiento. Mirar la dichosa regla de gasto a lo que ha llevado y la aplicación del 32, del superávit. Incrementamos endeudamiento para seguir apoyando en época de crisis 2, 22, 9 y este año yo creo que lo dejamos por debajo de los 2.000. Fondos líquidos. Datos del 2013. El endeudamiento era del 14, del 2013. Probablemente la liquidez haya crecido por la imposición y el cumplimiento de la regla de gasto. Barcelona, 340 millones. Sevilla, 271. La mayoría de las diputaciones tiene su presupuesto en liquidez. Con la liquidez que hoy tienen las diputaciones, pagarían el total de su deuda y les quedaría la mitad en liquidez. Tienen muchos recursos. Tienen muchos recursos. Están súper saneadas. Entonces la reflexión es decir, bueno, si están sanas, ¿por qué se están cuestionando las diputaciones? ¿Cuál es el motivo que cuestiona las diputaciones? ¿Qué modelo hemos impulsado? ¿Me quedan 3 minutos, Miguel? Pues voy a acelerar mucho más. ¿Qué modelo hemos impulsado? Mirad, los modelos que habéis impulsado a las diputaciones son totalmente distintos. 1. Estructuras internas superelevadas, que prestan muy pocos servicios. Es muy habitual que nos acerquemos a una diputación, que les preguntemos cuántos son, 600, 700, organigrama hiperactivos. Oye, ¿y prestar asistencia a municipios cuánto? 1. ¿Cómo que 1? ¿Y el resto? Y eso es lo que ven los alcaldes, muchas veces. Otras, muy distribuidoras de fondo, que crean poco valor, están para repartir los fondos. Otras, especializadas. Yo me dedico a bomberos y a residuos. No hago nada más. Otras, muy llenas de competencias impropias. Otras, equilibradas, creando valor. También las hay. Otras, con un grado de obsolescencia elevado y muy desconfigurado. Hicimos una vez el deporte de poner el organigrama de una diputación en un entorno que no era de habilitados. No adivinaron que era una diputación. Es más, no adivinaron que se trataba del sector público. Decían, régimen interior, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Los organigramas no obedecen al fundamento de la Diputación. ¿Qué errores hemos cometido? Mirad, para mí hay errores, pero está el error, el gran error que han cometido las diputaciones. El gran error es su bajo nivel de comunicación que han tenido. Y bajo nivel de comunicación para con todos. Los primeros, para con sus alcaldes, para con sus municipios, para con la población que prestan servicios. Pero daos cuenta, tenéis que comunicar también para esa población solidaria, que mayoritariamente es la que financia las diputaciones, que si no el día que vayan a votar, van a votar, como decía José Félix, a mí me importa un bledo que la supriman. Debemos de explicar a todo el mundo qué es lo que hace la Diputación. Estructuras organizativas muy rígidas, con poca capacidad de adaptación. ¿Qué ha pasado en estos 5 años en lo económico? La tira de cosas. Los municipios han necesitado la tira de cosas. ¿Cuántos habéis cambiado vuestro organigrama y os habéis alineado a esa necesidad? Que yo conozca ninguna. Bajo nivel de modernización. Luego hablaremos un poquito de la autoridad modal si me da tiempo. Vuestros municipios, hay diputaciones que les devuelven los documentos al municipio porque no está firmado. Está firmado electrónicamente. Se hablaba de transparencia. Hemos hecho portales de transparencia. ¿Y el de la Diputación? ¿Está hecho también? Criterios de reparto de fondos.
Claro, si hablamos de principios de transparencia, pues tendríamos que decir cómo repartimos los fondos, de forma objetiva, de forma anticipada. En el juguetito antes que os he enseñado, como se sabe todo, si analizas los municipios que porcentualmente reciben más transferencias corrientes, se produce la aplicación de un algoritmo extraño que en el 90% salen los pueblos de los presidentes de las diputaciones. Y luego decimos, venga, vamos a ser transparentes, venga, venga. Tenemos muchos deberes que hacer. Servicios de asistencia a municipios de baja demanda, de baja valoración. Yo oía tu intervención y me encanta, es decir, ponen un servicio, el 90% de los municipios se adapta al servicio, ese es el objetivo mínimo. Es decir, no, tenemos 400 municipios, lo han cogido 80. Hombre, que no puede ser. Que además, vamos a diputaciones, esto, no, 3, esto, 4, esto, a nosotros muchas veces es decir, competimos contra la propia diputación, cuando no debiera de ser así. Análisis de necesidades. Se ha escuchado muy poco a los ayuntamientos, a los municipios, a sus necesidades. La mayoría de las inversiones que hoy no son sostenibles en los pueblos están financiadas por diputaciones y por esos excesos de recursos que no obedecen a ese análisis que decía antes Eduardo, la AAA, cuidadito con la AAA, ha venido la emoción, vamos a hacernos una piscina. Y los del pueblo decían, pero si aquí nos hemos bañado siempre en el río, y ahí está la piscina muerta de risa. Baja interacción con el ciudadano, muy poca interacción. Vuelvo a decir lo mismo, el ciudadano y el nivel de comunicación. Daos cuenta, modernizarse va a permitir comunicarse con el ciudadano de forma muy distinta. Modernizarse no solo es hablar de tecnología, es adaptar un organigrama, es hacer muchas cosas más. Tenemos que cambiar. Mi propuesta, es decir, mirar, en el entorno que estamos viviendo es que tenemos que cambiar. Yo creo que a nadie se nos pasa por la cabeza no cambiar. Hay que cambiar. Yo hablaba recientemente con un presidente amigo y me decía, Juancho, mira, yo la verdad es que podría estar aquí 4 años, ser querido, vivir como un cura y a los 4 años me voy. Pero oye, ya estoy harto. Esto lo voy a cambiar. Y lo va a pasar mal. Y va a tener que luchar. Y va a tener que bregar. Porque cambiar las cosas no es nada fácil. El único cambio que es imposible de realizar es el que nosotros mismos no queremos hacer. Y ahora viene la reflexión. Oye, yo quiero cambiar. Lo tengo claro. Y viene la gran pregunta. Miras a la organización tuya y dices, coño, con esto no cambio. ¿O sí? Y viene la gran pregunta, ¿internalizar o externalizar? Mirad, nosotros siempre decimos, esa no es la pregunta que te tienes que hacer. Eduardo lo mencionaba también en su intervención, como una de las máximas que aparecían en la directiva. ¿Qué más me da hacerlo interno o externo? Eso es lo de menos. Lo que jamás puedes dejar o lo que no puedes cuestionar es que lo hagas como lo hagas, sea profesional. Debes de profesionalizar cualquier tipo de servicio que prestas. El reto de crear valor. Lo podríamos llegar a simplificar para que lo entendiera hasta un niño de esta manera. Que cada euro que gasta o invierta la Diputación suponga un ahorro exponencial a los municipios. Si fuéramos capaces de poner eso en un papelito, nadie cuestionaría las diputaciones. ¿Por qué? Porque crean un valor. El valor, muchas veces, lamentablemente, no es solo económico. Pero debemos de llevar a cuantificar, y en ese proceso de profesionalización, cuantificaremos muchas veces el valor que creamos. Y lo diremos, y lo contaremos. Mirad, el reto de crear valor no es una tarea fácil. Es más, puedes estar creando valor con un servicio y a los 2 años tener que volverlo a reinventar porque si no vas a dejar de crear valor. Y es algo agotador. Implica contrariar a mucha gente.
hay que luchar contra estructuras súper consolidadas y que son resistentes a cualquier cambio. Requiere de un liderazgo incuestionable del equipo de gobierno y del equipo técnico. Cuidado, que aquí los dos equipos tienen que remar a la vez. Equipo de gobierno y equipo técnico. Y además gozar de lo que es la autoridad moral. Las diputaciones provinciales deben de ser ejemplo para sus municipios. No lo contrario, deben de ser ejemplos para sus municipios. Y esto es una realidad. Hace poco había elecciones y me dijo un presidente, lo llamo, quiero hablar contigo. No puedo en todo el mes. Coño, sí que estás liado. Se había programado todos los días reuniones con alcaldes de 15 a 20. En la vida, su diputación había explicado a sus alcaldes a qué se dedicaban. ¿Qué valoración van a tener los alcaldes de su diputación? Si había alcaldes que llevaban siendo alcaldes 12 años y no sabían ni por dónde se entraba. Exige justificar el esfuerzo que realiza el ciudadano, sobre todo el solidario. Y concluyo. Claves para crear valor. Mirar, hay 5, creo, claves que son determinantes para buscar y justificar esa creación de valor. La primera, estrategia. Estrategia de qué es lo que queremos hacer. Estrategia que va más allá de lo que es mi legislatura. Estrategia institucional. No tiene nada que ver la estrategia política de la estrategia institucional. ¿Qué queremos hacer? Hay municipios, hay provincias que tienen 150 millones de euros que no han incrementado su espectro competencial. Barcelona decía, no, hemos subido a 30.000, me parece fantástico, a 100.000, porque, mirar, pasa una cosa, cuando una diputación crea valor con un servicio, digo yo siempre, supera la barrera del sonido. ¿Y qué pasa? Que acaba prestando el servicio a todos los municipios de la provincia, independientemente de su ámbito competencial. Suma, Adrián, consejero de Suma, ¿a cuántos municipios de Alicante superior a 20.000 habitantes prestáis el servicio de recaudación? A la mayoría de Alicante. Y es más, prestan servicios a ayuntamientos de fuera de su provincia. Tela, Opáez, Sevilla, muchos. Cuando una diputación crea valor, lo crea para todos los municipios. Ahí es donde tendría que ir una diputación. Porque además, prestar un servicio de valor a los pequeños suele ser mucho más complejo que a los grandes, que ya están mucho más dotados y además se adaptan mucho más fácil, ¿no? Por tanto, el ámbito competencial, cuidado que nos financiamos de forma muy distinta a la competencia y nos agarramos a la competencia para lo que nos interesa. Estrategia. Pero la estrategia es cómo atraer población. La estrategia es pensar en el ciudadano que vive en la ciudad, que quiere ir a sus pueblos y los quiere ver limpios y por buenas carreteras y con buena comunicación. Luis decía que habían hecho cosas y que alguien le había mandado un correo este verano y le había dicho, por primera vez tengo cobertura. Eso obedece a una estrategia de que toda la provincia tiene acceso a algo tan básico como es hoy Internet. Vocación de servicio. Mirad, o recuperamos la vocación de servicio o realmente no sabemos muy bien para qué carajo estamos. Todo. He llamado a la Diputación, no me atienden. ¿Pero cómo que no te atienden? Si hay 1000 para atenderte. Que tenemos que recuperar la vocación de servicio, que estamos para prestar servicio a los municipios, pero además a los municipios, a sus ciudadanos y a cualquiera, como parte de la estructura de lo público. De forma abierta. La vocación de servicio, cuando analizas determinados componentes de los servicios que se prestan, pues no se ve dibujada en ningún sitio. Absolutamente en ningún sitio. Por tanto, dentro de esa estrategia hay que enfocar esa vocación de servicio. Si analizas un organigrama de una diputación, es que no ves la vocación de servicio en ningún sitio.
¿Cuál es la vocación del servicio? Cuantificar la creación de valor. Mirar, esto es necesario. Yo sé que es complicado, pero es un deporte que os invito a hacer, porque va a ser la manera más clara de poder justificar qué es lo que hacéis. Y además, en cualquier servicio que se preste de forma profesional, cualquier profesional que se digna de ser un buen profesional cuantifica su valor. En la empresa mercantil, con la cuenta de resultados. En lo público, por el dinero y por otros muchos indicadores cualitativos que hay que manejar. Pero debemos de cuantificar. Si no soy capaz de crear valor, tendré que ir a plantearme el servicio de otra manera. Muchas veces una diputación se empeña en prestar un servicio de forma ineficiente. Apóyate en el sector, apóyate donde sea, profesionaliza y crea valor, y esa es la condición. Comunicar. Bueno, comunicar de todas las maneras, comunicar todo a todos. Es importante que comuniquemos, si no, estamos muertos. La comunicación es fundamental. Lo que vosotros no hagáis, lo van a hacer otros por vosotros, de forma maliciosa. Como decía José Félix, cogerán los costes efectivos, harán una mala interpretación y dirán, las diputaciones son un desastre. Es que tenéis que anticiparos y debéis de aprender a comunicar de forma muy distinta. Y mirar, todas estas 4 claves que hemos visto deben de tener en esencia un componente, que es el que nos convocaba hoy aquí a todos nosotros, que es el componente de modernización, de innovación. ¿Cómo debo de comunicar? De forma innovadora, a través de la red, a través de los servicios, a través de 1000 maneras. ¿Cómo debo de crear valor? De forma innovadora, modernizando mi organigrama, modernizando mi infraestructura, reinventando los servicios que tengo que prestar, que seguimos prestando los mismos servicios que hace 25 años. Y los que nos hemos inventado casi los tendríamos que borrar con goma de borrar. Por tanto, modernizarse sí o sí. Sin más, reitero mis disculpas si en alguna cosa me he extremado. Yo estoy convencido que somos capaces de construir, de perfeccionar ese modelo de valor, que las diputaciones, como os he dicho al principio, tenéis un papel crítico que jugar. No seáis conformistas en vuestros análisis, al revés, cuestionároslo todo, equipos de gobierno, ser valientes, ser decididos, apoyaros en vuestros equipos técnicos, pero es momento de hacer muchas cosas. Estáis bien económicamente y hay una cosa que es fundamental, tenéis recursos para hacerlo. Mirad, cuando vamos a determinados entornos y no hay recursos, la cosa es mucho más complicada, pero vosotros tenéis muchos recursos para saber capitalizarlos bien y dar a la sociedad lo que realmente está buscando. De esa forma nadie os cuestionará. Nosotros, como os dije en mi presentación, estamos comprometidos con lo local, estamos comprometidos con la creación de valor, con la modernidad y, por supuesto, con vosotras diputaciones. A vuestro servicio y, sin más, yo creo que ya como he pasado 10 minutos, pues nos vamos, ¿no? Bueno, gracias.